Bueno, muy bien. ¿Cuánto falta para que empiece el mundial? La pregunta principal. 20 días queda. ¿Qué vamos a hacer con todo? Exámenes. ¿Les han comentado más o menos cuál es la estrategia que vamos a seguir durante el mundial? No. Nos quedaría hasta que comiencen las mesas regulares un módulo más que vamos a hacer, que me lo han pedido los que están en Buenos Aires, están haciendo práctica profesional afuera, así que va a ser completamente virtual. Es el módulo de lenguaje de consultas estructurados SQL, que es el que se usa para SAP, para Oracle, para GD Edwards, para todos los software de programación de la producción. Más o menos hemos logrado, voy a bajar un poquito el volumen del micrófono acá, más o menos hemos logrado poner a punto el tema de los micrófonos. No sé si han podido ver los videos de la semana pasada. Así que ya sabemos que los micrófonos que tienen acá no funcionan. Y hoy día la idea en general era trabajar un poco el tema del trabajo final. Cómo hacer la escritura del análisis de escenario. Hoy día vamos a repasar eso y vamos a ver uno de los métodos que hay para construcción de los escenarios. Y la semana que viene el objetivo sería trabajar con las computadoras de ustedes y ver si podemos escribir al menos la estructura de lo que van a tener que presentar. En el Classroom hay una tarea para el lunes, habría que entregarla, es un trabajito corto para hacer esta semana, no pierdan más de hora y media en escribirlo, es un texto de Word que debería tener más o menos un borrador de la idea general para que la próxima semana veamos cómo trabajar el texto que están elaborando. El primer borrador lo vamos a corregir, es el punto de entrada del trabajo de la semana que viene. Va a estar con errores, va a tener cosas que hay que corregir y la idea sería que ustedes más o menos vean ahora estilos de trabajo de lo que esperamos conseguir en el análisis de escenario. Así que sin más nos vamos a venir acá al Classroom. ¿La actividad del lunes es individual o por grupo? Es por grupo. Déjenme un segundito acá que corrija esto. Bien, creo que ahí estamos. No estamos nada. Estoy grabando las dos pantallas. Creo que ahora sí. Entonces vamos a venir acá al método de escenario. Ahí están en el tablón siempre las últimas novedades y les he dejado acá en la parte de clases unos modelos de trabajos.
quiero que vean la estructura de algunos de estos textos. A ver si puedo abrir. Ahí está. ¿Te molesto, Carlos? No, está perfecto. Fíjense. Una de las ideas centrales que nos toca ver cuando manejamos escenarios son mediciones de textos que de palabras que hemos utilizado a lo largo del curso. ¿Qué palabras hemos utilizado así que les suenen vinculadas a los escenarios post-COVID? Pues piensen en el título de seminario, por ejemplo. Resiliencia. ¿Les suena? Sí. Somos ingenieros. ¿Cuánto vale nuestra resiliencia? ¿Cuánto mide? ¿Cómo harías para medir la resiliencia? ¿Cómo medía la resiliencia de la Ana María Furlani? O sea, nos habla del periodo elástico. Una de las cosas sería determinar el límite elástico. De acuerdo a la infraestructura que estemos analizando, serán las unidades que vamos a medir. Si estamos midiendo hierro, el límite elástico lo podríamos medir, no sé, en porcentaje de estiramiento. Y cuando hablo de porcentajes, empiezan mis problemas, porque los porcentajes siempre tienen una unidad de medida en el numerador y otra en el denominador, y se simplifican. Entonces me quedan como, a ver, algo parecido a lo, ¿se acuerdan el módulo de Young? ¿Qué unidades tenía? Ninguna, porque son módulos. El número de match. El número de match, el número de Reynolds, ese. Que no tenían, porque todos esos que son números o módulos se simplifican lo de arriba y por abajo. Y esto hace que uno tenga dificultad para interpretarlo en el discurso coloquial, en el discurso, voy a usar una palabra tal vez un poco dura, de los políticos. Se habla muy fácilmente de decir tengo más de esto, tengo más de lo otro, pero están hablando de una unidad de medida que esconde lo que quiero medir. En este caso, una forma que ha encontrado el autor de medir la resiliencia es a través de una variable económica, que es la elasticidad. Y este paper me gustó porque hace lo que haría Ana María Furlani. Utiliza el concepto del límite elástico, hasta cuánto vos podés tirar del sistema de agua de Chile para moverle el precio sin que le quede una deformación permanente. ¿Y qué impacto tiene sobre otra variable que también es una unidad dimensional, que es la productividad? ¿Cómo medís la productividad? Ingenieros industriales tienen que saberlo sí o sí. La cantidad de producción por tiempo. Unidades de producción por tiempo. A eso le podrías decir tiene una productividad del 30%, del 50%. No, porque es un flujo lo que estás midiendo ahí. Una forma de medirlo sería comparar el flujo de autos que produce una fábrica aquí en la Argentina dividido lo que produce Toyota. Ahí construye un indicador, un KPI, un KPI, que es lo que piden para los cuadros de mando, que es adimensional.
y dame una idea de qué tan bien o mal estoy respecto de algo que tomo como referencia. Fíjense que una forma de medirlo podría ser esconder unidades como unidades de producción, pero habitualmente resulta más fácil hacerlo con dinero, y esto es lo que hacen los chicos de ciencias económicas. La productividad ellos la miden como ganancias totales dividido la inversión más el capital que pusiste. Y te queda también un número, dice, se lo mide como ROI, como retorno de la inversión. Hay distintas formas de medirlo. En el proyecto están llenos de indicadores de este tipo. No tienen la unidad especificada, y lo que toca es leer cuidadosamente cómo lo ha obtenido el autor. En este caso, fíjense, el artículo comienza siempre con esto que está acá arriba, que justamente es lo último que se escribe del trabajo que tienen que hacer, porque esto es el resultado de haber hecho todo lo que está abajo. Y acá es un resumen en menos de 200 palabras. Eso sí, tomen nota que va a ser el primer punto y que no se deberían pasar de eso. Dice, en este artículo estimamos el valor económico del agua y su propio precio. Claro, su propio precio y la elasticidad cruzada. O sea, está midiendo dos valores para hacer esa división. El precio que paga el extranjero, por ejemplo, o el industrial, dividió el costo que tuvo. Y lo hace con ese criterio de elasticidad para la industria manufacturera chilena, usando un enfoque, una aproximación de la función de producción. ¿Se acuerdan cuál era la función de producción? Adam Smith. La función de producción era una función que mide P en función de capital, tierra, mano de obra, los factores de la producción. En este caso, a esos factores de la producción, él le agrega una variable más, que es el insumo agua. Se estima la función de producción que nos permite estimar la productividad marginal. Esto de productividad marginal, ¿les queda claro qué es? ¿Cuánto se incrementaría la productividad si yo te doy 1 metro cúbico más de agua? Si yo en Mendoza, imagínense el escenario de 1970, les hubiese dado a los agricultores 10 metros cúbicos más, ¿en cuánto se habría incrementado su producción? Muy poquito, porque en ese momento los ríos escurrían bien, regaban todo lo que podían, y si regaban más, le hacían mal a las plantas. O sea, la contribución marginal pasaba a ser decreciente. En un caso como el que vivimos en el 2022, con escenarios de escasez de agua, vamos a tener ese problema. Vamos a decir, miren, se vino abajo la producción de frutas y hortalizas, de uvas, de todos los productos agrícolas. ¿Cuánto es la contribución marginal de darle un poquito más de agua al río? Ese es el enfoque que él está siguiendo acá. ¿Dónde íbamos? Estimar la productividad marginal de
el agua que corresponde al valor económico. En este caso, un valor económico podría ser el PBI, el Producto Bruto Industrial, alguna variable de este tipo. Y acá ya empieza con el primer resultado que tuvieron. Dicen, nuestras estimaciones están basadas en un panel de datos obtenido de la encuesta nacional industrial. Esto no lo vamos a conseguir jamás en la vida en la Argentina, entre 1995 y 2014. O sea, un estudio del INDEC, de la DEIE. ¿Han ido alguna vez a la DEIE para buscar datos? ¿Saben dónde queda? ¿Saben qué es? No. Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Mendoza. Está en el cuarto piso de... A ver cómo les explico. La Casa de Gobierno tiene 3 edificios, el que está más al oeste, arriba del Ministerio de Educación. Esto es otra cosa interesante. ¿Qué tal es Chile comparado con la Argentina respecto a su economía? ¿Está igual? ¿Mejor o peor? Mucho mejor. ¿Es más grande? Sí, tiene más importaciones. No sé si en términos de volúmenes totales no es más grande porque es un país mucho más chico, pero sí en algunos sectores tiene un comportamiento y es más estable macroeconómicamente. Bueno, hay que ver ahora, pero digo. Igual el dólar tampoco está como nosotros. Claro, exactamente. Esto lo han hecho. No tienen barreras arancelarias. Sí. Lo que lleva la encuesta nacional, 10.000 plantas industriales. Industria es chiquitito así en Chile. Se ve obligado a importar todo. Nuestra base industrial es sí, de referencia mil más o menos, tal vez más. Debe ser más. Bueno, estamos usando una especificación de Transblock de la función de producción, considerando que el agua como junto al capital que tiene la empresa, el workforce, la mano de obra y la energía, los productos semi-elaborados, los intermediate materials, como variables explicatorias. Hemos encontrado algunos patrones entre los inputs esperados para la energía y el agua. O sea, hay una contribución que se mueve en el mismo sentido, tiene la misma cardinalidad. Si vos a una empresa le das más energía, te aumenta el PBI. Si le das menos, lo baja. Y no en la misma proporción, pero sí siguiendo el mismo movimiento. Le das más agua, esto está hablando de que el agua es tan escasa o tan limitante como la energía. Bueno, ya empieza a hablar ahí, ya pone valores de los que encontró, dice 8,071 dólares por metro cúbico. Ese sería más o menos el valor que han encontrado de costo para la empresa del agua. Una pregunta, ¿en Chile también tiene problemas así de escasez de agua como en Mendoza en general? Más grande que el mío, porque ellos no tienen ríos. Pero en todo el país. En todo el país. Y es más grande aún porque, quiera que no, en el norte la industria minera está en uno de los lugares más desérticos del planeta. Sí, hasta acá. Claro. Y acá en algún lado hay otra palabra que hemos usado mucho, el trade-off. Esto lo vamos a ver en otro de los artículos. ¿Qué es un trade-off? Trade-off quiere decir esto. Imagínense que yo quiero tener productividad, pero le voy a sacar un poco de agua a la industria para dárselo para el consumo humano. Intercambio.
sí, es un tire y afloje, es un intercambio de valores. Yo te saco un poco de agua de la industria, tengo agua, lo que me permite un mejor sistema sanitario, y voy a tener menos chicos con muerte por diarrea y complicaciones intestinos en el verano. Y finalmente, eso es un factor que también contribuye a la productividad global, porque pega por el lado de la mano de obra. Tal vez el ejemplo más claro que se me ocurre de trade-off es uno que se usa mucho en economía. De un ejemplo, ustedes han usado el solver. Si yo te digo, tengo, no sé, el PBI de un país, que es función del capital, de la mano de obra, y puedo fabricar dos bienes. Tanques para la guerra en Ucrania o manteca de la leche de vaca. Son esos dos. ¿Cómo hago para optimizar el PBI? ¿Qué relación deberían tener? Quiero optimizar la producción de tanques y la de manteca. ¿Cómo hago eso con un software? Excel lo hace solo, en realidad, pero No lo hace. Porque o optimizar para tanques o para manteca, pero no puedes poner optimizar dos celdas a la vez. claro, la combinación. Claro, tú estás pensando en maximizar la función PBI, digamos, o algo así. Claro. En realidad, tanques, manteca, si yo congelo uno, digamos, pongamos 0 manteca y ocupo el solver, acá me va a decir esto es el óptimo de tanques que podés hacer. Y otro sería no hago ningún tanque, hago todo manteca. Y si hago un tanque menos, puedo hacer un poquito de manteca. A ver si me sale bien. En este punto yo haría una unidad de manteca y 0,9 de tanques, ¿sí? Y esto es un punto en donde el PBI se mantiene constante. Y esto es lo que se llamaba Frontera de posibilidad de resolución. la frontera de Pareto óptima. Vos te podés mover por acá y siempre vas a estar en un óptimo. El PBI va a estar en un óptimo, pero tenés este trade-off, tenés ese margen de posibilidades de mover. Fíjense con qué poquitas cosas él logra poner en contexto lo que está haciendo. Va a medir la resiliencia del sistema de provisión de agua para la industria de Chile utilizando conceptos de elasticidad. Para él, resiliencia es sinónimo de elasticidad. ¿Qué pasaría si el agua resulta, después de hacer el experimento que hace acá con unas ecuaciones, unas formulitas simples del Excel, que pequeñas variaciones en el precio del agua implican grandes variaciones en el Producto Bruto Industrial? ¿Qué es? ¿Es elástica o inelástica? Es inelástica. Muevo un poquito y se me produce un cambio grande, ¿no? Lo contrario, nosotros en la maestría en logística hemos medido la resiliencia de las cadenas de suministros de Argentina. Como es muy difícil hacer un experimento para ver cuántos días podemos sobrevivir en los supermercados sin que los abastezcan, tenemos que salir a buscar acontecimientos que hayan producido cortes del abastecimiento. Y buscamos fenómenos como, por ejemplo, qué pasó durante la huelga del campo. ¿Se acuerdan que eran muy chiquitos? No, eran grandes. Cuando se puso por primera vez las retenciones al agro y todos los agricultores salieron con los tractores y cortaron todas las rutas del país.
Y hoy sabemos que en el caso, por ejemplo, de pandemia o de un eventual ataque nuclear, los supermercados podrían vivir 21 días sin tener faltantes de mercadería. Esa es la elasticidad que tienen. ¿Sí? ¿Me puedo hacer una pregunta a los sí. chicos? Chicos, ¿qué les parece, en definitiva, qué función cumple el resumen ese o abstract? Está muy bien hecho. En la introducción, lo poco que se ve ahí, realmente los que escriben son muy serios. ¿Qué les parece? ¿Qué función cumple este abstract? Porque hay que saber escribirlo a eso. No es fácil. Uno aprende a escribir resúmenes de abstract cuando lee algunos. Este está muy bien hecho. ¿Qué les parece? ¿Qué función cumple ese abstract? Y llamar la atención de la persona que lo va a leer para Sí, que sí. si le interesa, profundiza. Muy bien, claro, no necesitas leerte todo el trabajo y lo podés leer de Como manera el libro, independiente. los libros cuando tienen la parte de atrás, Claro, minutito, claro. bien resumen para... Y presenta el trabajo, cómo van a trabajar, qué resultados obtienen y un poco el posicionamiento del autor con respecto a este problema, porque el tema es importante. Pero fíjense que además agregué otra cosa. Sacado un poco de este abstract y de la introducción hay una serie de palabras clave. Esto es importantísimo porque te ubica tu trabajo dentro de lo que sería el debate general que hay, por ejemplo, sobre recursos naturales. Te están poniendo las palabras que son clave. Entonces te lo ordenas la base de datos que hay sobre artículos de este tema. Vos trabajás a lo mejor hay muchos artículos sobre el tema de agua, pero el tuyo está sobre la demanda de agua industrial. A lo mejor es el único trabajo de los pocos que trabaja sobre eso. ¿Se entiende? Entonces esto también te permite elegir muy bien las palabras. Es como que diciendo, bueno, yo ahora este trabajo lo voy a clasificar de esta manera en la base de datos que hay sobre el tema. Otro objetivo que tenemos en la cátedra es vincularlos a ustedes con los autores. Y acá uno de los autores, este creo que es, tiene el modelo matemático que está expresado por acá abajo, a ver si lo vemos. Eso hecho en R, en el sitio de web de él. O sea, podrían bajárselo y decir, bueno, en vez de ponerle los datos de Chile, le voy a poner los de Argentina. ¿Y qué acabas de hacer con eso? Un experimento. Y cuando tenés eso que has experimentado, ya tenés un hallazgo que querés comunicar. Y ese es el punto de partida para escribir. Es muy difícil escribir un trabajo final de escenario si vos no has encontrado nada. O has encontrado lo mismo que decís, Chile es igual que la Argentina, ya no me voy a gastar en investigar. Cuando vos tenés ese hallazgo, ahí empieza el proceso de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer la introducción? En la introducción un punto importante es la justificación de por qué estás haciendo esto. Imagínate que vos encontraste que utilizando el modelo de fulano de tal, en Mendoza se ve que no sería necesario hacer el plan de obras públicas para mejorar el reparto de agua. ¿O sí? Está muy bien escrito, ¿no? Muy bien hecho. Yo justamente lo traje. Sí. Bueno, segundo punto, donde vos haces la introducción y la justificación, pasás a la revisión bibliográfica. ¿Han hecho esto alguna vez? ¿No? ¿Por qué les parece que esto es importante, hacer una revisión bibliográfica en cualquier trabajo de investigación, más tecnológico, más aplicado, más teórico, más conceptual, más de ingeniería? ¿Por qué les parece que esto es muy interesante eso? ¿Por qué tengo que hacer una revisión de lo que se ha publicado sobre el tema? ¿Por qué? Y capaz que se publicó algo que ¿Qué? un método... Claro, estás inventando otra Claro, la cosa. pólvora o que va muy en contra, o y también para situar lo tuyo dentro a lo mejor de una corriente de pensamiento que vos decías, no, bueno, hay gente que a lo mejor en tal universidad o en tal centro de investigación de Naciones Unidas o en esto, ya vienen trabajando y son los
autores en los cuales yo me fundamento y me meto en esa corriente de pensamiento, de análisis. Y además ahora como cambia todo muy rápido. Y sí, seguro, claro también. Entonces, bueno, uno no surge, digamos, de un repollo, sino que estás dentro de puede estar dentro de una, por ejemplo, decir, voy a analizar las ventajas competitivas de las empresas. Bueno, el concepto de ventaja competitiva me sitúa en todos los desarrollos que se llevaron adelante desde Michael Porter en adelante. Entonces vos también te situás en esa línea de pensamiento. Entonces como que lo tuyo también adquiere más fuerza. Fíjense, si esto lo hacen desde la casa, no les va a funcionar. Pero si lo hacen acá adentro, sí. Yo voy a poner acá que quiero buscar documentos, no autores. Y voy a poner una serie de palabras claves, títulos. Vamos a ver. Sí, por infraestructura crítica. Water, wine, no sé, 2 o 3 cosas ahí como para buscar. Y me dice, mira, hay 6 documentos. Y acá puedo venir y bajarlos. Y leerlos. Y esto es como una retroalimentación a lo que ya venía haciendo, porque me puede dar nuevas pistas para cambiar el experimento, cambiar las ecuaciones, enfocarme sobre otro punto en particular, ¿sí? Y acá, bueno, puedo señalar, si quiero, los que son de libre acceso, que los podría bajar en la casa, son de los usuarios Gold. Claro, para filtrar todo. Claro. Filtrar desde qué año hasta qué año me interesa. Y todo este proceso es una búsqueda más refinada que la que podría llegar a ser por Google académico. En Scholar Google le tira millón. Este buscador Scopus está como más enfocado. Si yo les digo para el lunes tienen que leerse 6 documentos, se los pueden llegar a repartir. Si lo hago con el Google académico les va a dar 2000. No llegan ni de casualidad. ¿Le puedo hacer un comentario a los chicos, Ricardo, cuando después vuelvas al documento, si volvés? Sí, ahí vuelvo. Subir un poquito al inicio. Miren qué interesante, chicos. Uno dice Chile tiene una estructura chiquita, pero también hay que valorar las cosas. A ver, subamos un poquito al inicio, por favor, disculpen. Introducción. Un poquito más. Donde están las radicaciones institucionales. Fíjense, chicos, Chile es chiquito, esto, lo otro, tiene a lo mejor muchos menos recursos que nosotros en orden general. Pero fíjense, está bien que está traducido, pero tiene una universidad de desarrollo en Concepción, allá en el sur, una escuela de negocios y economía. Nosotros acá sí tenemos también, no sé si está como escuela, pero está toda la gente de la maestría en negocios. Pero tienen un centro de ecología aplicada y sustentabilidad, un centro para el clima y la resiliencia. Sería interesantísimo que nosotros también lo tuviéramos en alguna universidad. Y esto además, no solamente permite para comparar o para flagelarse uno si uno no tiene esta cosa, pero significa que por ahí hay gente en otros países que con menos presupuesto, como puede ser Ecuador, como Colombia, que tiene bastante presupuesto en las universidades, hacen cosas muy buenas. Y lo bueno que a mí me sirve es que a lo mejor me encanta el artículo, me encanta y digo, qué interesante para dedicarse a estas cosas, como vía profesional, como consultor y como investigador en estos temas. Me gustaría desarrollarme en esta línea. Y entonces uno se vincula con estos grupos. Y a lo mejor incluso uno puede perfectamente desarrollar una conversación con un profesor de estos grupos. Les cuento cómo llego a este artículo.
estaba buscando a alguien que me dé recetas para hacer café. Y Leonardo está haciendo su doctorado en Holanda. Y digo, qué casualidad, yo admiro mucho el trabajo de la profesora Weineken de Holanda. Nunca la he visto en mi vida, pero he leído todos sus artículos. Y dice, jodeme, es mi profesora. Y a partir de eso empezamos y dice, mira, yo he escrito esto hace unos años, vos que estás dando este tema de escenarios te puede servir, después decime qué les pareció a los chicos. Empieza todo una cosa que no es que yo haya ido primero al buscador, sino que cuando vos ya has hecho ejercicio de investigación previamente, desarrollás estos mecanismos para crear redes de personas. Leonardo es ingeniero industrial. Fíjense en qué está trabajando. Este es el de la Pontificia, el Sí. Departamento de Ecología. Bueno, esos son buenos. ¿En Chile existe la ingeniería industrial occidental? ¿Sí? Sí. Sí. La USACH te ha venido acá, vos has traído a la directora de la USACH. Es muy buena. La USACH es la universidad grande pública que tiene la Universidad de Santiago, gigantesca. Tiene todo un departamento de ingeniería industrial. Nos esperan todos los años porque hay una beca para que ustedes se vayan a hacer un semestre allá y nadie quiere ir porque prefieren viajar más lejos. ¿Cómo te vas a ir de intercambio a Chile? Dicen, pero si Yo creo que tienen cosas muy buenas, son buenísimas. Yo trabajé durante años, iba como profesor visitante, no a la ingeniería industrial, sino a la Facultad de Administración y Economía de la USACH, y lo pude conocer el nivel que tienen, son buenísimos. Entonces, digamos, también sirve para romper un poco los estereotipos que uno puede tener y vincularse regionalmente, porque incluso a nivel profesional, creo que la gente que va de acá es muy valorada. Lo hemos visto en congreso, en jornada, Ricardo que se vincula, y entonces de pronto a lo mejor uno dice, bueno, tengo oportunidad de negocio, de trabajo, muy buenos sueldos, y estoy acá nomás. Además pagan bastante bien. Claro, pagan muy bien. Sí, un profesor de tiempo completo, por ejemplo, como nosotros, más o menos está en $4.000. Sí, bueno, entonces, digamos, escuché que te sirve. un ingeniero junior Sí. puede empezar capaz con Claro. $1.000 ¿no? Claro. O sea, digo, y vos de pronto no implica esos trastornos emocionales para una familia, para un padre, para un hijo, para un hermano, para una novia, que uno se vaya de pronto a miles de kilómetros, sufre que está allá, sufre. Una cosa es ir 1 mes, 2 meses, 3 meses, y otra cosa es ya irse profesionalmente. A uno le cuesta volver después, que es la experiencia de mucha gente que ha estado afuera. Y estos lugares regionales son muy interesantes. Tanto en la USACH como en la Católica de Valparaíso, que está la carrera de Ingeniería Industrial, a cada profesor que logra hacer esto que le publique en un paper, le dan $1.000. $1.000, un poco, sí, claro. Y a los alumnos también. Claro, O sea, si estás en un grupo, $1.000. Tanto los chilenos como nosotros, Argentina y Ecuador, y unas poquitas universidades de Colombia, hemos optado por no hacer una revista de ingeniería industrial en nuestras universidades, sino mandar a este journal, que está en Santa Catarina, y es muy bueno. Si uno quiere saber cuáles son los temas en los que se está discutiendo, hacia dónde van, dónde hay posibles oportunidades de empleo, hay que ver esta revista. Vamos al trabajito. Vos publicaste ahí, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, fue justamente cuando yo me tenía que doctorar, uno de los problemas era que no me aceptaban el artículo, porque no correspondía a los intereses que en ese momento tenía Japón sobre las expectativas de metodologías de producción, o la optimización de sistemas productivos. En Estados Unidos les parecía bien, pero que
estaba enfocado en pymes, no tenía demasiado valor, y finalmente encontré este ámbito que es de ingeniería industrial de América Latina. Y ahí me dijeron, pase por favor, lo estábamos esperando. Tercer punto, materiales y métodos. Yo voy a hacer este experimento con un modelo matemático que lo saqué de este paper, pero lo martillé un poquito más para ponerle un término más en la ecuación, le sumo, le resto algo para reflejar el tema de, no sé, la alopecia botrana, que no fue tenida en cuenta por el que creó la ecuación y que acá tiene un peso económico. Entonces, en los métodos, yo acá puedo diseñar métodos. Puedo usar los métodos como están o acomodarlos a lo que necesito. Y materiales. ¿Con qué dataset, con qué base de datos voy a alimentar esa ecuación? ¿De dónde saqué los valores para decir la productividad de Mendoza es tal, el PBI de Mendoza es tal? No fue porque yo los elegí, los saqué de algún lado. ¿Cuáles son las tres partes que tiene que tener el documento que van a presentar para aprobar este curso? Introducción. Abstract, palabra clave y autor. Eso se llama el copete. La introducción. Claro, la introducción. Después. Desarrollo. No. Estado del arte se llama, o revisión bibliográfica. Y esto, materiales y métodos. Ya con esto, esos tres títulos que han puesto la pelota ahí en el punto del penal. ¿Qué es lo que quedaría hacer? A ver, paso de antes que las conclusiones. Hacer el experimento. Y se hace el experimento y no se dice nada, se muestran los números crudos. Y se termina el trabajo haciendo la interpretación de los resultados que obtuviste. Y con eso está listo. No me voy a detener mucho. ¿Está subido en el Classroom? Sí. Para ayudarse. Quiero que veamos otro de los documentos que me pareció interesante porque era a ver si es no es este el que quiero mostrarles. Bueno, pero ya ahí vieron que habla de frontera de pared. Este creo que decía anticiparse a los problemas, era el título que dice en el plan. Políticas de agua urbana cuando los influjos ambientales vienen con incertidumbre. ¿Qué políticas ambientales podés utilizar para manejar el problema de la distribución de agua en una ciudad cuando estás en situaciones como esta? Ya sabes que tu escurrimiento no va a alcanzar para el total de los que quieren consumir. A ver, veamos qué dice. Los sistemas de agua urbana con reservorios y certidumbre de flujos de agua ambiental. Da eso con nosotros. Tenemos sistemas de reservorios de agua metidos en la ciudad. ¿Sí? No tenemos nada, caños nada más. Pero usamos reservorios. ¿Cuáles son?
Boquerillo, tenemos los embalses arriba. La mayor parte de las ciudades del mundo, sobre todo las europeas, por una tradición de resistir, tenían esa psicosis de los ataques nucleares durante la Guerra Fría, tenían muchos reservorios de agua escondidos dentro de la ciudad. Por ejemplo, tienen una plaza grande, Plaza Independencia. Abajo, estacionamiento, y abajo del estacionamiento, un reservorio de agua. Si llegan a tener algún problema que tienen que montar un hospital de campaña en la plaza, como hizo Emilio Coni en su momento, tienen la fuente de agua segura ahí abajo. Y les da una resiliencia. Durante un tiempo se fue de nada, en la primera oración dice, viene en voz pasiva, que han modelado este sistema. Concluye acá la oración con is model, el último verbo que pone. Este modelo de 3 periodos, y acá esto es interesante verlo para la metodología de análisis de escenario, dice que él va a considerar como 3 etapas, 3 acontecimientos, 3 instancias en el modelo. Es analíticamente trazable y permite un estudio straightforward. ¿Les suena eso? ¿Se acuerdan cuando hacían a mano el CPM? Que hacían la programación para adelante y después para atrás. Eso es straightforward. Este estudio de ida y vuelta del impacto económico relativo de diferentes regímenes y políticas. Y el modelo es usado para identificar la mejor política de precios que puede fijar la autoridad. Fíjense cómo, sin estar tocando el mismo problema que el anterior, empieza a aparecer un factor común, un denominador común que une a los artículos, que es el precio. En el otro veíamos cuánto es el precio para el agua industrial, acá para el consumo humano. Yo creo que este paper, Ricardo, hago un pequeño aporte. Me parece que además agrega una cosa que es muy importante en estos momentos para mucha gente. Los políticos, en un sentido amplio de la palabra, los que formulan políticas y toman decisiones, necesitan tener soportes científicos. Y fíjense, este paper, este trabajo, va justamente para la toma de decisiones. Es decir, esta es la política correcta, hay que hacer esto a nivel de políticas industriales, políticas tecnológicas, políticas con respecto al agua, tomar medidas, formular estas líneas, hay que hacer esto. Es decir, son trabajos que tienen la acción puesta en el mismo trabajo. Hay que actuar para resistir o para tener mayor capacidad de resiliencia, de sostenibilidad. Eso es interesante también, que muchos trabajos y muchos de los trabajos que hacen los ingenieros industriales, no solamente está la parte científica, la parte científico-tecnológica, sino la parte de recomendaciones de política para actuar. Es muy interesante eso. Les hago un spoiler del artículo. Identifica 2 políticas que se pueden utilizar. Una es la del precio y otra es la de la moral. Es esta como decir, que venga tu hijo y te diga, che, papá, ¿cómo tenés el aire acondicionado a 20? Sí, deberíamos tenerlo a 26. Veamos la estructura para que vean que se repite. Introducción. No hace demasiado énfasis en el estado del arte, no fue a hacer la revisión bibliográfica, pero dice asunciones o presunciones de partida del modelo. Esto, fíjense, eficiencia de la política de precios. En el periodo 2, ecuaciones.
un grafiquito muy simple, un modelo lineal. Y acá empieza a trabajar, como trabaja con integración, se van curvando. Perdón que me vuelva. ¿A qué les recuerda esa curva que se ve ahí? A la frontera del Pareto, ¿no? Y nada, ya acá debe estar con las conclusiones. Seguridad del agua, eficiencia en el precio, cuando adiciono capacidad, nada más se detiene. No es muy amplio la conclusión. Le digo, la gente que se especializa en temas de agua tiene muchas posibilidades de trabajo, de inserción laboral. Acá en Mendoza, ¿ustedes recuerdan qué instituciones específicas tenemos del agua? Calle Belgrano, donde están las vías y donde se ha hecho todo el carril para correr y las bicicletas. Belgrano, ahí atrás de la Tecnológica, está el Instituto del Agua, el INA, el Instituto Nacional del Agua. Hay un montón de investigadores, de gente. Está la Dirección de Irrigación. Muchos mendocinos se quejan, dicen que cómo el gobierno nacional ha ido a poner el centro del sistema de termómetros de San Juan, que han puesto el IMPRES allá. Debería estar en Mendoza, que es más importante, dicen los mendocinos. Y nadie es profeta en su tierra. Tenemos el Instituto del Agua, Nacional del Agua, que ve el agua en toda la República y pasa inadvertido. Dicen, pasé por la puerta de la Tecnológica. Bueno, otro paper parecido. Conflicto de objetivos en el agua superficial, en la gestión del agua superficial. Y acá creo que es donde aparece esto. A ver, este paper estudia el conflicto entre lo económico y lo ambiental, la sustentabilidad ambiental. ¿Qué hago? Te doy más agua, hay poca. Te doy más agua para regar la viña y que se me mueran los humedales, aguas abajo del río Mendoza y del río Tunuyán, o preservo ese hábitat y hacemos un poquito menos. De nuevo, un trade-off. En este caso, en vez de industrial, se van a trabajar con los farmers, con los agricultores. Este es un clásico problema de asignación. O sea que podrían plantear un experimento haciendo un modelito chiquito de asignación lineal. Estos conflictos consisten en la localización de problemas entre la cantidad de agua reclamada por los granjeros para irrigar sus cultivos y el flujo de agua necesario para la conservación y preservación del ecosistema. Estos objetivos, estos conflictos de objetivos se analizan en un modelo hidroeconómico dinámico, o sea, hacen balance de masa y balance de económico. Cualquier parecido a lo que hace el caballero es pura casualidad. Pero se dan cuenta que tienen modelos para trabajar. Y dejaríamos por ahora aquí esto y me voy a ir, déjenme que traiga para este lado sí, el bombeo. Y justo hablé con gente que estaba como a favor y decía que estaba todo perfectamente calculado en un sentido económico, digamos, el tema de bombear para arriba el agua.
y otros que me decían que ambientalmente era una locura. O sea, como que, no sé, por lo menos ahí San Rafael yo vi que estaba como medio en discusión eso. No sé si será así o... Mira, veamos lo más importante cuando se produce un tema de esto de conflicto de intereses es analizar cuáles son los criterios con los que vos decís o te parás en una posición. Esto es sumamente importante porque esto me alegra muchísimo. Uno de los objetivos de la cátedra, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que hay 9 objetivos? Tomar posición por temas que son reales y que afectan a un dos. Entonces, que vos me plantees esto antes de un examen final viene de perla, porque no importa lo que te diga el profesor, sino analicemos qué criterios estás utilizando vos para decidir si es bueno o malo y confrontémoslo. Para mí es bueno, pero puede ser que vos concluyas que no. Las centrales de bombeo se calculan con una máquina optimizada para subir el agua, que con la menor cantidad de energía posible suban el agua. El río sobre el que están es un río que tiene muy poco caudal, no es de agua. Históricamente no tenía posibilidades de generar como lo que pasa con el Niwil, tiene un volumen grande y un salto grande, sino que este es un río de saltos grandes. ¿Has visto la diferencia de altura que hay en la presa? Sí. Y poco volumen. La estrategia de funcionamiento es, esta es una central que no puede utilizarla como central valle, central, por ejemplo, para producir energía en la noche, sino que tengo que esperar al momento en el que el sistema interconectado nacional hace subastas de provisión. Tiene ahí un sistema como si fuese el de Mercado Libre. El sistema interconectado les dice a todos los que tienen para generar: necesito a alguien que me dé 700 megawatts antes de 15 minutos. Y se produce la subasta y si vos lograste poner en funcionamiento tus máquinas y los medidores demuestran que estás entregando, te compran esa energía a un precio distinto del de la noche. La tendencia mundial es que ese sistema de medición llegue incluso a la punta de la red, para que vos en tu casa puedas decidir si pones un generador eólico o un panel solar y le vendés energía a la red. Hoy día, con muy pocos actores, es extremadamente complicado manejar. El hermano de Gustavo nos comenta que allá en Europa está esta tendencia. Hay mucha gente que es prosumer, consumidor y proveedor a la vez. Nuestra posición acá es que el río es pobre, tiene la posibilidad de generar energía a un costo razonable. De noche, cuando la energía es barata, vos, esa central compra energía y sube agua al río. Y en el día, cuando es cara la energía, compensa. Cuando esto es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos, que no sabían lo que se venía en el futuro. De algún modo ellos generaron una perla que es un sistema de almacenamiento de energía. Hoy día tenemos más, todo el mundo está buscando sistemas para almacenar energía, porque las energías alternativas no se generan en los periodos de día donde más se consume. Se generan cuando hay viento o cuando hay sol. Y esto permite que nosotros estemos en la avanzada respecto a una tecnología que en otros lugares del mundo recién están como empezando a ver de qué se trata. Vamos a ver
par de... De todas maneras sería interesante ver los argumentos, ¿no? Para contrastar esto sí, medir, sí, no, por qué. Yo estoy seguro que si te parás en la vereda de La Pampa, no importa qué, sí, es malo, ¿no? Ahí estamos, a ver. ¿Se ve bien ahí? Bueno, miren. Esto que vamos a ver es uno de los tantos métodos que se puede utilizar. Es un método que se llama método de análisis de escenario. Fue desarrollado originalmente por Hermann Kahn. Hermann H. Lo desarrollaron originalmente para una corporación, un think tank, de los que comentaba la semana pasada Gustavo, que era la corporación RAND. Y la principal aplicación que tuvo fue la de cambiar el posicionamiento de la visión que Estados Unidos tenía respecto a las armas nucleares, y llegó a concluir que en 1975 más o menos se firmara el acuerdo con Rusia para destrucción de las armas nucleares que tenían, desactivación de las armas. El método es bastante simple, no es un método que podamos decir que es muy cuantitativo, es más bien cualitativo. Y el impacto que tiene es que cambia la percepción del que participa en la visión de la realidad. Inicialmente requiere que yo defina un espacio temporal, un horizonte de tiempo en el cual el método se vaya a utilizar. En 1973, esta idea de Hermann Kahn fue utilizada por un grupo que se llama el Club de Roma, que fue el primero que anunció los límites al crecimiento de las economías. Hasta el 73 se pensaba que las economías podían crecer indefinidamente, siempre el PIB iba a tener que aumentar. Sin embargo, una de las cosas que se vio es que ya en el 73 estábamos encontrando un límite a los crecimientos. ¿Cuál podría ser ese límite? El planeta. Nos estábamos llevando puesto el planeta. Evidentemente se detectó el problema, pero no se logró solucionar, porque a día de hoy economías como la de Estados Unidos gastan recursos como si tuviésemos 6 planetas. Si todos consumiésemos y gastásemos igual, estaríamos en problema. Esta idea del horizonte temporal se ve en los documentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se llaman los ODS? ¿Cómo es el título? ODS, ¿qué más? El título. Busquen en el teléfono ODS, a ver qué les dice. Sí, se ve. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Ese método ya te dice, mi ventana temporal es el 2030. Como estamos muy cerca y se ve que no se iban a alcanzar las metas, ya, como Gustavo anticipó también, se está hablando del 2050. La parte tal vez
crucial del método consiste en definir estas líneas verticales que marcan como jalones en el tiempo. Y están vinculadas a acontecimientos que uno percibe que pueden ocurrir en el futuro. No hay certeza. Hermann Kahn, para escribir esto que viene acá arriba, contrataba a los libretistas de Hollywood y de Disney. Y les decían, escríbanme como si fuese una novela de ciencia ficción. Un escenario y se paraban acá, decían, un futuro, y empiecen a pensar qué habría sido necesario como paso inmediatamente anterior para tener ese escenario de 2030. Por ejemplo, vamos a ponerlo con el de los ODS. Cuando se hizo esto en el 2015, los ODS 2030, la idea fue, díganme cómo podríamos llegar al 2030 asegurando que no vamos a superar en 1.5 grados el incremento de temperatura del planeta. ¿Qué sería absolutamente necesario? Se les pregunto a ustedes. Reducir las emisiones ¿a cuánto? O sea, la idea es decir, hasta cuánto sería el límite. Y ahí es donde empiezan a intervenir los ingenieros. Dicen, y vamos a hacer un modelito estático, no dinámico. Suponemos que esto es una bola esférica, vamos a utilizar integrales cilíndricas y vamos a considerar la cantidad de gases que están en la atmósfera, vamos a ver la energía que llega del sol, vamos a ver cuánto es lo que retiene el CO2 que no deja que rebote. Hacen un modelo que no es un modelo en donde intervenga el tiempo, sino que intervienen ecuaciones físicas que se restringen a esa situación. Bien, tener esa cantidad de emisiones requiere un paso anterior. ¿Qué debería ocurrir como paso anterior? Las industrias deberían tener una eficiencia energética que garanticen que sigue haciéndose lo mismo con menor cantidad de energía. Otra forma de decirlo, como se dijo, es administrando la intensidad energética, reduciendo la intensidad energética. ¿Qué quiere decir intensidad energética? Disminuir la cantidad de combustible que necesite inyectarle a la economía para que se incremente un punto el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, ¿qué tendencia tiene a lo largo del tiempo? ¿Es estático o crece? ¿Por qué va creciendo? Va creciendo. Fíjense, si yo les digo el Producto Bruto per cápita, ¿qué tendencia tiene? En el mundo tiende a mantenerse constante, porque lo que recibiría cada persona es más o menos lo mismo que antes. Pero para que eso ocurra, para que exista lo que se llama equidad, mi sistema productivo debería crecer al ritmo que crece la población. Entonces el PBI, el bruto, tiene una tendencia creciente. Si yo necesito producir más, porque hay más personas, voy a tener que más creciente densidad energética para mantener las emisiones por lo menos constantes. Y ahí se empiezan a encadenar estos eventos que se van programando hacia atrás hasta llegar al presente con alternativas o puntos de acción donde yo puedo tocar y ejercer un cambio.
esta sería la idea. Vamos a tratar de hacer un ejercicio enseguida en el pizarrón para que ustedes se puedan familiarizar con el método y vean que es fácil, es un método de tiza y pizarrón, no hay que hacer Excel ni nada muy complicado. Veamos dónde dejé el ratón. Hablando de ahí, ¿te parece que se va? Sí, yo creo que se está grabando espectacularmente bien porque veo que se prende el LED rojo cada vez que se siente el tic-tac de la pelotita de ping-pong. A ver si puedo hacer esto. No me deja ver. El siguiente paso es, una vez construido esa serie de acontecimientos que yo les decía que se ven arriba, esto es lo que hace un storyteller, una persona que escribe una serie de eventos que dieron este futuro. Es consultar a un panel de expertos sobre escenarios que ellos prevén. Yo podría ver un escenario donde el Producto Bruto de Mendoza llegue a 15. Otro me va a decir por acá, mire, nosotros venimos del lado de la metalmecánica y creemos que 15 es muy corto, 30 es lo que nosotros prevemos. Tal vez este grupo de escenarios contraste con otro que dice, miren, nosotros en realidad preveemos que, no el prevenir, pero la disminución de las muertes por accidentes de tránsito nos van a implicar tener un mayor PBI, podríamos llegar a 24, como mínimo 18, pero lo más verosímil es 20. Mi trabajo después va a consistir en todas estas cosas. Cuando yo los vea como escritos, van a estar como disociados, es como mezclar papas con batatas. Lo que tengo que hacer es agrupar estos escenarios en contextos comunes. Por ejemplo, podría tener un grupo de resultados que sean para el oasis sur, agrupados con otros que sean del oasis centro y norte, unos que sean de la actividad económica industrial y otros que estén agrupados por el lado económico. Se empiezan a separar esos valores como para decir estos están hermanados y pueden ser abarcados por decisiones que toma un stakeholder, un shareholder. Yo podría decir, bueno, esto le corresponde al ministro del Medio Ambiente, esto al de Infraestructura. Esos escenarios es como que se los empiezo a repartir para ver quiénes van a tomar las decisiones, ¿sí? Me anticipé un poco, pero queda claro esto, que los símbolos que uso son los de alternativas y acontecimientos. El método arranca en el presente con una situación inicial sobre la que puedo tomar una alternativa o no. ¿Da lo mismo tomar una alternativa que no tomarla? No. Depende. ¿Sabe jugar al truco? ¿No? ¿Quién sabe jugar al truco? ¿Vos?
truco en primer lugar, ¿no? Entonces, a veces una buena decisión es no hacer nada. Pero una decisión, una Pero no alternativa. hacer- Claro, pero la alternativa es no hacer nada. Pero aquí yo, por ejemplo, presento dos alternativas. Una sería, bueno, me voy a tomar otra decisión, pongo un responsable para que administre, y otra es la dejo pasar hasta que ocurra algo, hasta que el otro, el que viene en segunda mano, me cante el truco y yo estaba como preparado, ¿no? Se entiende esta idea de que casi siempre los análisis se hacen desde este punto de vista. ¿Puedo hacer algo o no hacer nada y prepararme por las dudas? ¿Sí? ¿Qué seguiría a continuación? Como un árbol de decisión. Es un árbol de decisiones. ¿Qué nos hace falta? Probabilidad. Muy bien. Veo que se lo saben ya. Fíjense, no estoy introduciendo ningún concepto teórico nuevo que ustedes no manejen. Estamos utilizando herramientas que han utilizado toda la vida para tratar de dirimir un problema que parece oscuro, indescifrable en un futuro, ¿no? Aquí lo que he hecho es escribir la historia arriba, lo que hace el storyteller, ¿no? Digo, tengo hoy un pronóstico de escurrimiento que me dice va a ser un año con sequía moderada, a severa, ¿no? Entonces, mi decisión podría ser hacer algo o no. Y ocurre este evento. Se cumple el pronóstico y hay un 15% de falta de agua. ¿Sí? El que escribe el guión arriba me dice, vamos a poner acá esto de que en Ucrania se pone más difícil la cosa y los precios de los combustibles se van más arriba. Y vamos a poner que en el 2025 tenemos una segunda cepa de COVID y finalmente el escenario del 2030. Este ejercicio completo es lo que se llama un escenario pesimista. Yo podría darle el libreto arriba y hacer a alguien que o me cambie el orden de los factores, a ver qué pasa, o me escriba algo como descubrieron un método para sacar agua de las piedras, no sé. Cada autor, cada creativo, cada mente que no está adaptada al paradigma y que puede ver otro futuro, puede generar escenarios, ¿no? En el panel de cambio climático global hay 6 escenarios como estos que han resultado ser los más plausibles. Esas curvas que hacía Gustavo como que se iban engrosando, que estaban como apiladas, ¿no? Corresponden a los distintos escenarios, desde el más pesimista y arriba le voy montando los otros que son más optimistas. Acá hay una posibilidad de desarrollo profesional que es fantástico, porque fíjense, los que están actuando en este momento en la guerra en Ucrania, Rusia, la gente de la Unión Europea, todas las cancillerías, las oficinas de estudios militares y de seguridad internacional, todos los institutos que hay, la OTAN, el tratado que está con la NATO, OTAN, el Pacto Estratégico de Seguridad digamos, del Atlántico Norte. Todos están haciendo escenarios con este tipo de simulaciones, con este tipo de modelizaciones, con otras, pero todos están trabajando en esto. ¿Qué va a pasar si China se abalanza sobre Taiwán? ¿Qué pasa si recrudece los problemas de gas en el invierno próximo europeo? ¿Qué va a pasar si tal cosa? Entonces, bueno, se van haciendo escenarios más positivos, más optimistas, más pesimistas, más probables, menos probables, y bueno, pero todo el mundo está trabajando con esto, Hay muchas posibilidades. Ahora vamos a hacer lo que Kalindi nos decía, vamos a cada uno de estos escenarios asignarle una probabilidad.
es muy probable que no los consigamos para todos. Porque cada uno de estos corresponde a un grupo, a la Cámara de Empresarios de algún lugar, al gobierno de algún lugar. Dice, mire, este puede ser el escenario, pero no tengo idea de cuál es la probabilidad asociada. Pero aún faltándome cosas, yo puedo trabajar. Y acá empiezo a trabajar con la idea de que, por ejemplo, eventos como el de arriba, escalan los precios de los hidrocarburos por la guerra en Ucrania, y yo había tomado una acción, que no sé cuál es, pero que de pronto yo había previsto que los precios iban a escalar y había invertido mucho en movilidad eléctrica para la cosecha de uva. Tal vez no tenía resuelto el problema, pero sí tenía solicitado un crédito para poner los aerogeneradores, los paneles solares. Entonces acá ya empiezo a escribir en este cuadradito las políticas, las cosas que debería haber. Si la posibilidad de que los precios se incrementen de 0,5, ¿cuál sería la posibilidad de que los precios no se incrementen? Y esto es el 100% de las cosas que pueden ocurrir. Podemos decir que es 1 menos 0,5 y poner acá en esta rama otra vez la misma probabilidad. ¿Cómo quedaría acá? A ver. Claro, sería 0,4 más 0,3, 0,7, me faltarían 30% para llegar al 100%. ¿Y acá? Ya lo vamos a ver cómo se soluciona. Pero básicamente la idea es que yo a estos acontecimientos debería llegar con una suma de probabilidades en estas 1, 2, 3 ramas que sea 1. Si yo acá tengo 0,5 y 0,3, ¿cuánto debería ser esta? 2. Claro, 8 más 2, 10. ¿Ven cómo empiezo a trabajar arriba y horizontalmente? Si este es 0,2, ya entonces me puedo venir y trasladar acá 0,5, 0,4 y empezar a trabajar para armar las probabilidades para que me des. Se puede deducir, o sea, no es necesario hacer el trabajo exhaustivo de encontrar todas las probabilidades, sino que con pautas, con pistas, la estructura de árbol que yo armé me sirve para concebir esa solución que estoy trabajando. Nos queda poquito, así que les pido un minuto más. Bueno, ahí están calculados los valores finales de probabilidades. ¿Por qué acá pongo nada? Porque no hay, claro, acá el resultado fue 25. No hice nada, vino este acontecimiento, tomé la medida correctiva y tuve un resultado que fue 25. Yo acá he puesto valores que son positivos, pero también podría poner valores que son negativos. Cuando tengo un nodo como el de arriba, el de Ucrania, lo que seguiría es calcular la esperanza matemática asociada al beneficio o fracaso que hay acá. ¿Cómo podría calcular la esperanza matemática que llega hasta este nodo? El premio por probabilidad. Claro, hago 0,5 por 15 más 0,5 por 30 y sumo esos valores y los pongo acá. No quiere decir nada, solo que he puesto, a ver, ¿se acuerdan el problema ese que pone
nosotros lo asociábamos con el dinero de perforar un pozo de petróleo. Y el del juego nunca se nos hacía la profesora, no me sale el nombre, la profesora de estadística, la Mónica, guitarra. Esto que decían, mira, hay dos juegos que podemos jugar. Uno, tiramos una moneda, si sale cara te doy 1.000 pesos, si perdés me das 700. Y otro juego que tiramos un dado, si sale el 1 te llevas 10 pesos y si sale cualquier otro número me das 10 centavos. ¿Cuál de los dos juegos es mejor? No hay que hacer eso. Claro, multiplicás 1.000 por 0,5 menos 7 y eso te da un valor y es la esperanza matemática y la comparás con la del otro juego que son centavitos, pero a partir de ahí vos podés decir, no, mira, voy a jugar el juego de tirar el dado porque mis chances son más altas, la esperanza matemática de ganar es más alta, en especial si juego muchas veces el mismo. A partir de ahora, dejo planteado esto por acá, suelto porque enseguida vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo voy a ir poniendo acá los resultados de 0,5 por 15 da 7,5, 0,5 por 3, 15, 0,4 por 2 da 8, y están todos bien salvo este, que he puesto 0,6 porque se me escapó, pero en realidad es 20 por 0,3 da 6. Tengan en cuenta, a lo mejor los confunde después, está corregido más adelante. Y acá hago el cálculo de lo que sería esta rama haciendo esto que hicimos recién. Calculé que acá iba un 0,2, ¿sí? Vamos a ver, acá arriba estoy poniendo en este acontecimiento la esperanza matemática que me da 22,5. Es la suma de S más S. Hago lo mismo para este nodo. Y aquí abajo todavía no voy a hacer nada. Ahora yo tengo estos dos valores. Y acá no le he puesto probabilidades. ¿Qué valor me voy a traer para acá? El mayor porque estoy hablando de beneficio. Si fuese en pérdida, me traigo el menor. Y a este nodo llegué con una posibilidad de una esperanza matemática de 22,5. Vamos a seguir viendo la siguiente. $22,5, veamos cómo hacemos por acá. Sí. Bueno, a este nodo es fácil deducir, porque entre estas dos suman 1 y tengo 12 y 12, me quedarían 24 el valor con el que llego. Y este nodo de acá tendría 13 y 6 y un valor X que viene por esta rama que tengo que calcular, ¿sí? Y sobre este tengo
una rama que va a llegar con 24 y otra que llega con 25. ¿Qué valor tomaría él? 3. 25, porque sigue siendo el resultado final mejor que todo esto que tuve acá abajo. Es decir, que este evento, a esta altura de los acontecimientos, no me mueve la aguja. O al menos yo no lo he hecho intervenir acá arriba. No, pero como dice que no viene siendo así, siempre ir a la decisión, a la decisión de un Claro. cliente. Entonces, veamos cómo cerramos el cálculo final. Yo acá había puesto una probabilidad que era 0,2. Entonces, evidentemente, el valor con el que me vengo acá sería ese X, que es 25 por 0,2. Y esto da 5. Tengo 5 y 24. El que manda es este. Yo llegaría acá con 24. Y llego al nodo inicial con 24. 24 es el beneficio que, la esperanza matemática que yo tendría. ¿Qué pasa si en las arcas del gobierno de la provincia, perdón, antes de eso, el camino ideal para seguir sería entonces este, el de 24, tomar esta decisión y tendría un resultado de 25, que es mucho menor que alguna de las otras alternativas, ¿no? O sea, tendría una disminución. Y yo parto de que debería tener un presupuesto de entrada hoy disponible para financiar estas acciones de 24. Imagínense que no lo tengo. Tengo 20. ¿Qué hago? Vuelvo a hacer el mismo trabajo de vuelta y me fijo cuánto llegaría a tener acá. Este es el ida y vuelta, como decían en el perro. Y este es el método de los escenarios. Fíjense que con muy poquito trabajo matemático, ustedes conocen esta técnica del árbol, la han ocupado muchas veces, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Este método es especialmente útil en el proyecto final para tamaño. El tamaño de las plantas se determina con este método fundamentalmente. Y lo dejaríamos por ahora así. Ricardo, tengo una pregunta. Yo me acuerdo haber leído un trabajo, ¿te acordás sobre escenarios energéticos con el modelo Pestel? Sí. Cuando tenés dimensiones políticas, económicas, sociológicas, tecnológicas, es decir, ¿cómo haces para la coordinación? Políticas, económicas, claro, sociales. ajá. Eso que Claro. hacíamos al principio, Ujú. agrupar. Ujú. Y podés llegar a tener conclusiones del escenario Claro. económico, Claro, pero también del de salud. claro. Y después te va a quedar una cosa como para hacer el presupuesto. Mira, para el presupuesto provincial yo te diría que si querés llegar a este escenario final, hoy deberías tener tanto. No lo tenés, vamos a hacer una línea de financiamiento con bonos verdes para que acá te presten, acá te presten, acá te presten. Bueno, estaba pensando, por ejemplo, en la industria minera, que vos tenés posibilidades internas, si vos analizás la industria en sí mismo y las capacidades tecnológicas de crecimiento, pero a lo mejor tenés variables que no has contemplado como las resistencias sociales. Por ejemplo, que puede haber de grupos
que te van a imposibilitar en un momento dado lograr la ley de promoción minera, la ley esto, o grupos que se resisten por cuestiones ambientales. Entonces vos también tenés que planificar y ver eso que te complejiza el análisis. Papers que hay algo de eso. A lo mejor, bueno, en el que más se veía era el de si le doy el agua a los naranjeros para regar, ¿cómo decisión o lo dejo para preservar el ecosistema. ¿Preguntas? Muy interesante. Bueno, nos vemos la semana que viene. Acuérdense de venir con Compus, así trabajamos sobre los textos del grupo. Bueno. Para el grupo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El índice de trabajo. Solo los títulos. Vamos a ir poniendo algunas frases como para ir el índice, que con eso vamos a arrancar trabajo. Lo suben ahí al claro. Vamos a ver qué pasa. Voy a detener la grabación primero. Chau, hasta luego, feliz fin de